¿Alguna vez te has detenido a reflexionar que Irán, ese país que hoy ocupa portadas de noticias debido a temas políticos, tensiones internacionales y conflictos en Medio Oriente, en realidad tiene un lugar profundamente relevante y directo dentro de las páginas de la Biblia? La mayoría de las personas, cuando escuchan hablar de las Escrituras, tienden a pensar de inmediato en lugares como Israel, Egipto o incluso Babilonia. Son nombres que resuenan con fuerza en la mente de quienes tienen algún conocimiento de la historia bíblica, pero Irán, muy pocos lo asocian de manera inmediata con las grandes narrativas sagradas. Lo que muchos ignoran y que hoy estás a punto de descubrir es que esta nación, conocida en la antigüedad como Persia, ha desempeñado un papel absolutamente decisivo en el desarrollo de los acontecimientos proféticos que no solo determinaron el destino de Israel, sino que también influyeron en el rumbo espiritual de toda la humanidad. Lejos de ser simplemente otro imperio más en el mapa de la historia, Persia fue una auténtica herramienta en las manos del propio Dios, utilizada para cumplir planes que ya habían sido anunciados siglos antes por medio de los profetas. La relación entre el pueblo iraní y los relatos bíblicos es mucho más profunda, sorprendente y cargada de propósito de lo que la mayoría imagina. Desde los descendientes de Noé, pasando por el surgimiento de poderosas dinastías, hasta la figura imponente de Ciro el Grande, Irán aparece como un protagonista silencioso, pero tremendamente influyente en algunos de los momentos más decisivos de la narrativa bíblica. Y si este tipo de revelaciones te apasiona tanto como a nosotros, te invito a quedarte hasta el final de este video. Además, si quieres seguir explorando más temas que conectan la historia, la fe y la profecía bíblica, considera suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos contenidos. Un simple me gusta también nos ayuda muchísimo a seguir creando videos que te inspiren y te inviten a reflexionar. Ahora sí, acompáñame a descubrir esta conexión profética que cambiará tu perspectiva sobre Irán y su lugar en la historia sagrada. Y lo más impactante es que Dios no eligió a Persia por casualidad. Aunque era una nación gobernada por reyes que seguían otras creencias, el Creador decidió usar a sus líderes como instrumentos para liberar al pueblo de Israel de la opresión, permitir el regreso de los exiliados y dar inicio a la reconstrucción del templo en Jerusalén. Todo esto fue profetizado mucho antes de que ocurriera, demostrando una vez más que el control de la historia siempre ha estado en manos de Dios. En este video vamos a sumergirnos en esa historia poco conocida pero absolutamente fascinante. Te revelaré cómo surgió el pueblo iraní según la Biblia, cómo Persia alcanzó su grandeza y cuál fue su verdadero papel dentro del Antiguo Testamento. Pero eso no es todo. También veremos cómo las profecías bíblicas apuntan a que Irán seguirá teniendo protagonismo en los eventos futuros, que según muchos estudiosos ya están comenzando a desarrollarse ante nuestros propios ojos. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de cualquier dato histórico o detalle geopolítico que hayas escuchado sobre Irán. Vamos a abrir una puerta hacia una perspectiva completamente nueva, una mirada profunda que te mostrará cómo esta nación, que hoy vemos en los noticieros como un actor en el escenario internacional, en realidad tiene un papel escrito en las páginas mismas de la Biblia. Irán no es solo un país moderno, es una pieza clave dentro del plan eterno que Dios ha estado desarrollando desde el principio de los tiempos. Para comprender el verdadero trasfondo bíblico de Irán, necesitamos hacer un viaje hacia el pasado más remoto. Un viaje que nos lleva directamente a la época de Noé, justo después del gran diluvio. La Biblia, en el libro de Génesis capítulo 10, nos presenta la genealogía de las primeras naciones de la tierra a partir de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam
y Jafet. Estos tres hombres no solo repoblaron el mundo conocido, sino que de sus linajes surgieron las civilizaciones que marcarían el destino de la humanidad. Uno de los descendientes directos de Jafet fue Madai. Este nombre, que para muchos puede pasar desapercibido, en realidad es fundamental, porque Madai es considerado el ancestro de los medos. Los medos, junto con los persas, más adelante formarían una de las potencias más grandes e influyentes de la antigüedad, el Imperio Persa. Las generaciones que descendieron de Madai se establecieron en la región que hoy conocemos como Irán, consolidando así el vínculo histórico y espiritual entre este territorio y algunas de las genealogías más antiguas que aparecen en la Biblia. Pero esto es solo el principio de la historia. Avancemos varios siglos en la línea del tiempo. Ahora nos encontramos frente al surgimiento de Persia como un imperio poderoso bajo el mando de un personaje que transformaría no solo el mapa político de su tiempo, sino también el destino del pueblo de Israel, Ciro el Grande. En aquel entonces, el pueblo de Israel vivía uno de los períodos más oscuros de su existencia. Jerusalén había sido arrasada por el ejército del temido rey Nabucodonosor II, el gobernante de Babilonia. Esto ocurrió alrededor del año 586 a.C. El templo, centro espiritual y símbolo de la fe del pueblo israelita, fue destruido por completo. Los habitantes de Jerusalén fueron llevados a un exilio forzado en tierras babilónicas. Una tragedia nacional que duró exactamente 70 años, tal como lo había profetizado el profeta Jeremías décadas antes de que ocurriera. Pero cuando todo parecía perdido, cuando las esperanzas de regresar a la tierra prometida se desvanecían, ocurrió algo inesperado que cambiaría el curso de la historia. En el año 539 a.C., Ciro el Grande, el líder persa, conquistó Babilonia. Pero lo más asombroso no fue solo la caída de un imperio. Lo verdaderamente sorprendente fue lo que vino después. En el libro de Esdras podemos leer un decreto emitido por el propio Ciro, donde permitía a los judíos exiliados regresar a su tierra natal y reconstruir el templo en Jerusalén. Esta decisión no fue un simple gesto político, sino el cumplimiento exacto de una profecía pronunciada por el profeta Isaías más de 150 años antes de que Ciro naciera. Isaías lo había mencionado por nombre, llamándolo mi ungido, una expresión poderosa que, en lenguaje bíblico, indica a alguien escogido por Dios para llevar a cabo un propósito divino. Este momento, en el que Dios utiliza a un rey que no formaba parte del pueblo de Israel, un gobernante pagano, como instrumento para cumplir su voluntad, sigue siendo uno de los ejemplos más impactantes de cómo el Creador maneja los hilos de la historia. La participación de Persia en los planes de Dios no fue casualidad ni coincidencia. Fue una manifestación clara de que, incluso en medio de los grandes imperios y las decisiones humanas, hay un propósito divino en desarrollo. Y esto, créeme, esto es apenas el principio de todo lo que la Biblia tiene reservado para contarnos sobre Irán y su profundo vínculo con el destino de la humanidad. Si creías que la participación de Persia en la historia del pueblo de Dios terminaba con Ciro, te adelanto que estás a punto de descubrir aún más conexiones sorprendentes. En el libro de Isaías, específicamente en el capítulo 44, versículo 28, y también en el capítulo 45, versículo 1, encontramos algo verdaderamente impresionante. Dios menciona a Ciro por su propio nombre, mucho antes de que él naciera. Sí, has oído bien. Esta mención directa, escrita más de un siglo antes de que Ciro apareciera en escena, es una de las profecías más impactantes del Antiguo Testamento. En esos versículos, Dios declara que será precisamente Ciro quien facilitará la restauración de Israel y la reconstrucción de Jerusalén.
Es como si las páginas de la historia ya estuvieran escritas y simplemente estuvieran esperando el momento perfecto para cumplirse. El famoso decreto de Ciro no fue solo un acto administrativo o político, fue un punto de inflexión que marcó el comienzo de una nueva etapa para el pueblo israelita. Gracias a esa proclamación, los exiliados pudieron regresar a su tierra, retomar sus costumbres, reconstruir el templo y, sobre todo, restaurar su relación espiritual con Dios. Este evento se convirtió en una señal de esperanza y redención para generaciones enteras. Pero la influencia de Persia en la narrativa bíblica no termina ahí. Si avanzamos un poco más en las Escrituras, llegamos al libro de Esther, otro relato lleno de intriga, valentía y propósito divino. Durante el reinado de Jerjes I, también conocido en el texto bíblico como el rey Asuero, surge una amenaza mortal contra el pueblo judío. Amán, un alto funcionario persa, trama un plan macabro con un único objetivo: eliminar por completo a los judíos del imperio. Sin embargo, en medio de esta crisis, Dios levanta a una heroína inesperada, Esther, una joven judía que, por circunstancias que muchos podrían llamar coincidencia, pero que claramente forman parte del plan de Dios, se convierte en reina de Persia. Esther, con inteligencia, coraje y fe, intercede ante el rey, arriesgando su propia vida para salvar a su pueblo. Gracias a su valentía y a la intervención divina, el complot de Amán es frustrado, y los judíos no solo sobreviven, sino que además celebran su liberación hasta el día de hoy en la festividad de Purim. Una celebración que nos recuerda año tras año cómo Dios protege a su pueblo, incluso en tierra extranjera. Pero hay más. La huella de Persia se extiende también al libro de Daniel. Allí encontramos visiones proféticas que describen con detalles asombrosos el ascenso y la caída de los grandes imperios que dominarían el mundo. Entre esos imperios, el persa ocupa un lugar central. Las revelaciones dadas a Daniel no dejan lugar a dudas. El dominio de Persia no fue fruto del azar ni de la simple ambición humana. Cada movimiento, cada conquista y cada decisión formaron parte de un diseño superior, cuidadosamente orquestado por Dios para cumplir su propósito en la historia universal. Todo esto nos lleva a una conclusión que no podemos ignorar. La presencia de Persia, conocida hoy como Irán, en las Sagradas Escrituras no es un simple detalle histórico ni un dato curioso. Es una evidencia clara y contundente de que Dios ha movido y sigue moviendo las piezas de la historia mundial, utilizando incluso a los imperios más inesperados para llevar a cabo su propósito eterno. Aunque el poderoso imperio persa eventualmente cayó bajo el avance militar de Alejandro Magno, su influencia no desapareció con su derrota. Al contrario, el legado cultural, político y espiritual de Persia continuó impregnando el mundo antiguo de formas sorprendentes. Incluso siglos después de su caída, todavía podemos ver huellas de su impacto, especialmente dentro del Nuevo Testamento. Uno de los ejemplos más fascinantes de esta continuidad histórica se encuentra en la conocida historia de los magos de Oriente, narrada en el Evangelio de Mateo. Estos sabios, que emprendieron un largo viaje guiados por una estrella para adorar al niño Jesús, tienen una posible conexión directa con la antigua Persia. Muchos estudiosos y expertos en historia bíblica coinciden en que estos magos, expertos en astronomía y en la interpretación de señales celestiales, probablemente provenían de las tierras que hoy corresponden a Irán. Esta teoría cobra sentido cuando recordamos que Persia, desde tiempos remotos, fue reconocida por su profundo conocimiento en ciencias, astrología y sabiduría oriental. Este detalle no solo nos muestra la continuidad de la influencia persa en la narrativa bíblica, sino que también subraya cómo la sabiduría y el legado espiritual de esta región seguían siendo reconocidos incluso en la época del nacimiento de Cristo.
Aquellos sabios, al rendir homenaje a Jesús, representan un puente histórico entre el antiguo imperio persa y el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Pero la presencia de Persia en la Biblia no termina ahí. Si avanzamos hacia las profecías escatológicas, específicamente a los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, encontramos una revelación que aún hoy genera debate y expectación entre los estudiosos y creyentes. Estos capítulos describen una futura coalición de naciones que se levantarán en contra de Israel en lo que se conoce como la guerra de Gog y Magog. Y dentro de esa alianza de potencias que protagonizarán este evento de gran magnitud, aparece Persia. La mención de Persia en estas profecías de los últimos tiempos es más que simbólica. Es una señal de que Irán, en su forma moderna, seguirá teniendo un papel destacado en el cumplimiento de los eventos finales que la Biblia describe. Muchos intérpretes consideran que esta referencia nos alerta sobre la relevancia geopolítica y espiritual que esta nación seguirá teniendo en el escenario mundial. En definitiva, el relato de Persia dentro de las páginas de la Biblia es una prueba viva e irrefutable de que Dios puede tomar a cualquier nación, sin importar cuán distante o improbable parezca, y convertirla en una herramienta clave dentro de su propósito eterno. Incluso aquellas naciones que, a simple vista, parecen estar desconectadas del destino de Israel, son utilizadas por el Creador para cumplir sus designios. Desde la histórica liberación del pueblo judío bajo el mandato de Ciro, pasando por la valiente intervención de Esther en el palacio persa, hasta las profecías que aún aguardan su cumplimiento en el horizonte de los tiempos finales. Persia, hoy conocida como Irán, ha sido y sigue siendo una pieza indispensable en el gran rompecabezas profético de Dios. Si miramos hacia atrás, desde los primeros descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé, hasta la era gloriosa del reinado de Ciro el Grande, Persia ha desempeñado un papel absolutamente fundamental en la construcción de la historia bíblica. No estamos hablando de capítulos aislados o menciones accidentales. Estamos ante una línea narrativa coherente que se entrelaza con los momentos más trascendentales del pueblo de Israel. Pero lo más asombroso es que su legado no quedó enterrado en el pasado. Todo lo que Persia representó en la antigüedad sigue resonando en la actualidad. La relevancia espiritual, histórica y geopolítica de Irán continúa manifestándose de formas que pocos podrían haber imaginado hace siglos. Hoy, mientras observamos con atención los titulares de noticias que hablan sobre las tensiones y los conflictos actuales entre Irán e Israel, es imposible no recordar que estos sucesos modernos no son simples coincidencias geopolíticas. Cada suceso, cada movimiento estratégico y cada decisión que involucra a estas dos naciones está cuidadosamente entrelazado dentro de un plan divino mucho más amplio, uno que comenzó a revelarse hace miles de años y que, según las Escrituras, sigue avanzando paso a paso hacia su cumplimiento final. Lo que estamos presenciando hoy no es simplemente una serie de acontecimientos políticos o conflictos internacionales. Es la continuación de una historia que Dios ya ha escrito desde la eternidad, pero que aún se está desplegando frente a nuestros propios ojos. Así que, la próxima vez que escuches un informe sobre Irán en las noticias o leas algún titular que hable de las tensiones crecientes en Medio Oriente, detente un momento y recuerda, no se trata únicamente de política ni de geoestrategia. Es una pieza más dentro de una narrativa profética con raíces profundas en la Biblia, cuyo desenlace, según las promesas de Dios, marcará el destino de toda la humanidad.
Y si quieres seguir explorando el significado espiritual detrás de los acontecimientos actuales y cómo cada uno de ellos encaja dentro del plan eterno, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejarnos un me gusta. Así podremos seguir compartiendo contigo más contenidos que te ayuden a comprender el panorama profético que hoy sigue escribiéndose ante nuestros ojos.